Este lunes 16 de septiembre en Tapa a Tapa continuamos con nuestra lectura del profeta Isaías, la carta de Pablo a los Gálatas, el Salmo 59 y 60 y el capítulo 23 del libro de Proverbios. Tapa a Tapa es una serie que tiene como propósito acompañarte en tu lectura y meditación diaria de las Escrituras para leerla completa en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me permitas acompañarte en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Estamos hoy en México celebrando nuestras fiestas de independencia y es un gozo el poder también continuar, aunque para muchos es un día de descanso, continuar nuestra lectura y meditación de la palabra de nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué tal les fue el día de ayer domingo? Algo el Señor les enseñó, algo el Señor les dijo, algo el Señor pidió en sus corazones, que así sea, porque Él siempre nos habla y cuando Él nos habla, ¿qué más podemos pedir? Bueno, hoy cubrimos 2 días de lectura, domingo y lunes, por lo cual es un poco más extensa la porción bíblica que estamos considerando, pero vamos a empezar entonces con los oráculos del profeta Isaías. Hay varios, uno que tiene como objeto Egipto, otro más los asirios, otro más a Etiopía, habrá alguno para Babilonia, para Edom y también para Jerusalén y Tiro. Así que como ven, pues son varios los oráculos que incluyen la porción del profeta Isaías en este día. En Egipto hay una profecía respecto a la condición del pueblo en el futuro. Habrá un dictador que les gobierne y habrá un problema de escasez, porque el gran río Nilo, que es su principal abastecimiento de agua, no tendrá suficiente agua y eso traerá malas cosechas. Egipto como imperio se va a debilitar, pero algunas ciudades egipcias van a volver su rostro al Señor, dice el profeta Isaías, y lo van a adorar y Él los va a sanar. También se unirán a esta alabanza los asirios. Y a partir del verso 16, les decía yo que Isaías es una expresión que se repite en varias ocasiones. Se repite en el verso 16, en el 18, 19 y 23. La expresión en aquel día. Es ese día cuando Dios cumpla su promesa, cuando Dios traiga justicia y juicio, y cuando Dios se revele con toda plenitud a su pueblo y al mundo. Generalmente cuando el profeta habla de aquel día, es una expresión positiva, y cuando habla del día de Jehová terrible, es una expresión de juicio, en ese sentido, una expresión negativa. Hay una historia interesante del profeta Isaías, pues no sabemos si en realidad fue algo literal, parece que sí, o es algo de carácter simbólico. La mayoría de los eruditos se inclinan porque este sea un relato realmente fidedigno. Pues el Señor le dice a Isaías que debe andar desnudo y, y descalzo. Y la duración de esta manera de Isaías de comportarse duró nada más que 3 años. Había una razón, darle una expresión de lo que sería la vida en Egipto y Etiopía de desnudez.
y esta desnudez de Egipto y de Etiopía sería una gran lección para los filisteos. El mensaje a Babilonia también tiene que ver con una palabra de juicio, vendrá destrucción, y la destrucción viene del desierto. Se le advierte que debe poner un centinela en la ciudad para avisorar si llega algún jinete, lo cual es así. El centinela avisora un jinete y avisa de la caída de Babilonia. Después viene el oráculo a Edom, que durará solamente una noche, y luego un mensaje a Arabia. En un año se acabará toda la gloria de Cedar, también un oráculo de juicio. Después viene el mensaje a Jerusalén, se habla de cómo hay un movimiento de ejércitos al interior de la ciudad, pero tristemente no vuelven su rostro al Señor, no piden ayuda al Señor, y entonces será derribada la ciudad. Y en su lugar quitarán al rey Serna para poder poner a Eliaquim en lugar del anterior. Por un tiempo, Eliaquim será un buen rey, pero como hemos visto cuando estudiamos Reyes y Crónicas, en un tiempo también caerá. Viene un mensaje a Tiro sobre la famosa embarcación que tiene esta ciudad, barcos que son el mercado del mundo, y el Señor va a acabar con todos ellos porque son la señal de orgullo del pueblo. Todo esto culmina con una expresión del profeta. El Señor está a punto de destruir la tierra. ¿Por qué? Todo lo que viene ahora, lo que hemos, mejor dicho, señalado de estos oráculos de juicio, tiene una razón. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, pero siempre quedará un remanente del pueblo de Dios, y se oyen sus cantos de alabanza, pero la tierra caerá para no volver a levantarse, porque es muy pesada la culpa de su rebelión. Como ustedes pueden observar, la mayoría de los oráculos de Isaías en estas dos porciones, de domingo y lunes, son oráculos de juicio, y también hay una pequeña expresión que siempre es una luz que brilla en la oscuridad del remanente de Israel, que el Señor siempre se guarda para sí, un remanente de esperanza. Cuando hay pecado, cuando hay culpa, cuando hay juicio, hay destrucción. Esto se ha borrado en la cruz del Calvario. Ahí se han hecho el pago de todos los pecados en la cruz del Calvario. Pero antes de la cruz, ven ustedes la dimensión que tiene el pecado de la humanidad y lo que Dios tiene que hacer para no permitir que haya iniquidad entre las naciones y haya algo aún todavía más terrible, que es que haya indiferencia frente al mal, o haya incluso quien quede incólume a pesar de su pecado. Seguimos a Gálatas y Pablo empieza la carta explicando su conversión, de dónde recibió el mensaje, qué hizo sus primeros años de ministerio, y dice que después de 14 años que estuvo lejos de Jerusalén, regresa a Jerusalén. Y dialogando con los apóstoles se da cuenta de que el mensaje que él predicaba era totalmente coincidente con lo que también los apóstoles enseñaban ahí en Jerusalén, tanto como Pedro, tanto como Juan y Santiago. Aceptan entonces como igual a Pablo y a Bernabé. También es respetado y considerado como un discípulo. Hay una historia un poco triste de Pedro porque cae en una actitud de doblez, dado que comía con los gentiles, pero cuando llegan los judíos, deja de comer con ellos por temor a la opinión de los judíos. Y dice Pablo, esto no es correcto. Debes de comportarte siempre igual, de una pieza. Y no es correcto que seas hipócrita, comiendo con unos cuando no están otros, y con esos llegan, dejas de comer con los primeros. Así que el mensaje de Gálatas sigue siendo muy claro. Pablo está explicando que la única forma de ser acepto delante de Dios es mediante la justificación por la fe. Pablo dice que él, entendiendo esto, ha dejado de vivir para cumplir con las exigencias de la ley
ha entendido que nada de lo que haga nunca estará a la altura de lo que exige la ley. Por eso dice Pablo, bueno, no me explico, Gálatas, ya que han recibido el mensaje de la gracia, ¿por qué quieren ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? No es así. No es posible, mediante el esfuerzo humano, alcanzar el estándar de perfección que demanda la ley del Señor. Por eso Jesús es quien ha cumplido la ley a cabalidad y es por su sacrificio que nosotros somos justificados delante del Señor. En el Salmo 59, David pide protección de sus enemigos. Me gusta el verso 10 y 16. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. El amor de Dios es inagotable. Por eso Él permanece siendo constante nuestro refugio. Nunca deja de amarnos y su amor es lo que cubre nuestra vida, es el mejor refugio. Las manos y el corazón del Señor. Finalmente, en el libro de Proverbios, leemos los versos 13 al 16 y dos ideas aquí sobresalen. No dejes de poner a tus hijos en disciplina, siempre tendrá un buen resultado, incluso cuando ponen Proverbios. La disciplina tiene un aspecto físico que debe ser de acuerdo a lo que se ha dicho, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la justicia y al amor que debe haber a nuestros hijos. Y segundo, ¿qué mayor gozo puede haber que tener un hijo sabio? Hasta aquí llegamos hoy. Espero que sea un día de descanso para ustedes, también de convivencia familiar, fraternal, que se la pasen muy felices, que puedan recuperar fuerza y recargar baterías. Y el miércoles nos encontramos en la reunión de oración, el día domingo a las 10:18. Iniciamos una nueva serie solamente de 3 semanas. Creo que no se la pierdan, va a ser de mucha edificación. Cómo Dios cuida a sus hijos, cómo el Señor nos cuida, siendo un Dios bueno, siempre bueno, siendo un Dios bondadoso y amoroso, cómo es que Él cuida de sus hijos. Y veremos una hermosa emoción. Ahora vamos a una emoción positiva, la alegría. Así que nos vemos el domingo en estas dos actividades, el miércoles en la reunión de oración y mañana en nuestra meditación diaria de la lectura de la palabra de nuestro Dios.